Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el amor de Cristo. El Espíritu del Señor esté sobre ustedes, cubriéndoles y bendiciéndoles. Amén. Quiero invitarle a que abra conmigo las Escrituras, quienes puedan, por favor. Libro de Job. En las Escrituras, inmediatamente antes de los Salmos, Job, Salmos. Libro de Job, capítulo 1, amados hermanos, vamos a leer los primeros 8 versículos. Job, capítulo 1, versículos 1 al 8. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Amén. Amén. Gracias al Señor. Amados hermanos, amigos, vamos a desarrollar un breve tiempo, algunas sesiones, en que examinaremos parte de la vida de este varón de Dios llamado Job. ¿Por qué nos importa Job? La razón principal, no hay ninguna duda, la razón principal es porque Dios mismo da testimonio de él y señala de él las cualidades que Dios espera de nosotros, como sus hijos, como iglesia de Dios. La principal razón por la que nos importa examinar, conocer algo más de Job, es porque claramente él, conociendo a Dios, siendo un obrero de Dios, él entendió que la forma de honrar al Señor, la forma de alabar al Señor, no tenía que ver con una conducta, una actitud o una forma limitada a ciertos tiempos o a ciertos días, sino que él vivía de una manera que claramente agradaba a Dios, el Señor. Importante el hecho.
Pero también es importante el hecho de que era, dice la Escritura, este hombre dice que era más grande, está hablando en términos económicos, dice que era más grande que todos los orientales, tenía más riqueza que todos los hacendados del lugar. Era un hombre muy adinerado. Tenía una cantidad de animales y tenía muchos siervos que estaban a cargo de dichos animales. Interesante. Pero hay una tercera razón por la cual también es interesante examinar algo, lo que podamos, de la vida de Job. Y es que, dice la Escritura, que cada cierto tiempo, cuando los hijos de Job, porque señala que Dios le dio a Job 7 hijos, 7 varones y 3 damas, 3 señoritas como hijas. Y dice que en su día cada uno de los hijos celebraban fiestas, ¿no? Tenían actividades de familia y se reunían los 7 varones, mandaban a buscar a las 3 hermanas y todos se reunían entonces para tener tiempo de estar juntos, de disfrutar, de compartir, ¿no?, la bendición que tenían. Muy bien. Pero nos importa sobremanera la actitud de Job respecto de sus hijos. Dice la Escritura, en lo que aquí hemos visto, que cada vez, no dice que ocasionalmente, sino dice cada vez. Acompáñenme, por favor, en el versículo número 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, cada vez que se hacían estos festejos, estas celebraciones, que es bien probable que ocupaba algunos días, ¿no? Cada celebración, dice, pasado entonces los días del convite, dice, ¿qué hacía Job? Mandaba a buscar a los hijos, dice, y los santificaba. Cada vez que tenían una actividad de hermanos, de familia, Job estaba atento, terminaba la actividad y mandaba a los criados a que trajeran a sus hijos y él los santificaba. La Escritura dice que por la palabra de Dios y por la acción de gracias, todas las cosas son santificadas. Entonces, ¿qué entendemos? Que Job oraba por ellos, pedía perdón por ellos, clamaba por las promesas que Dios tenía para los suyos. Usaba la palabra de Dios y daba gracias a Dios por los hijos que Él le había dado. De tal manera entonces que los enviaba a buscar, los santificaba, dice, y él se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿A causa de qué? ¿Alguno de ellos era más malo que el otro? ¿Alguno tenía más pecado que el otro? No. Claramente no tenía así como una acusación. Nadie venía a hacerle un reclamo de lo que dijo o lo que hizo o cómo se comportó el otro. No, simplemente Job decía, verso número 5 estamos todavía. Job decía, quizá habrán pecado mis hijos. O sea, yo no he estado allí, dice Job. Yo no les he visto hablar, no les he escuchado, no he visto lo que hacen. No sé, no tengo testimonio, pero es probable. Qué interesante, hermanos. Él no esperaba que un hijo llegara agónico para preocuparse de ese hijo. No esperaba que la policía viniera a buscarlo para llevarlo a la cárcel. Entonces decir, oh, parece que mi hijo hizo algo incorrecto. No. Ellos se reunían, tenían sus actividades familiares, seguramente se divertían, lo pasaban bien. Terminaba la fiesta, él lo hacía llamar, lo santificaba. Pero acto seguido, dice, se levantaba él de madrugada y ofrecía sacrificios. Mataba animales y los presentaba como sacrificio a Dios.
porque decía él, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. O sea, él entendía que seguramente por la enseñanza que los hijos habían recibido, él entendía que seguramente ninguno de ellos blasfemaría contra Dios con su boca, con su palabra. Pero él decía, es probable que hayan hecho algo incorrecto, que hayan tenido en su corazón algún anhelo o propósito, algo que no está conforme a la santidad de Dios. Y a lo mejor en su corazón blasfemaron contra Dios. Entonces decía él, hay que santificarlos y hay que ofrecer sacrificios a Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Que el Espíritu Santo trabaje, amados hermanos, con nosotros. Viene a mi mente por la acción del Espíritu ahora, cuando Samuel era un jovencito que vivía en el templo con Elí, el sacerdote. Job no tenía ningún cargo, él no era sacerdote, no era profeta, no era nada. Era un simple siervo de Dios. Era un hombre de Dios, era un obrero de Dios, sin título, sin cargo, sin comisiones de reuniones congregacionales. Nada de aquello. Él vivía cuidando de agradar a Dios. Él vivía cuidando de estar siempre en la presencia del Señor. Ese era su punto. ¿Por qué viene lo de Elí? Porque Elí era sacerdote de Dios. Tenía una representación de la gracia del Señor en su vida para actuar entre el pueblo, un pueblo que siempre pecaba, y la santidad de Dios. Él tenía esa comisión. Sin embargo, cuando Dios habla a través de Samuel, es precisamente para reprender y sentenciar a Elí por el pecado que había cometido. ¿Qué había hecho? No había criado a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, como dirá Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 4. Elí no tuvo el cuidado de trabajar con los hijos, de formarlos. Y aunque tuvo testimonio siendo yo ya grande, lo mal que se portaban, nunca hizo nada parecido a Job. Santificarlos, mucho menos ofrecer sacrificios a Dios. Amados hermanos, un padre, permítame decirlo, un padre que sirve a Dios, un padre que tiene cargos, un padre que tiene responsabilidades, un padre que puede enseñar, predicar, cantar, un padre que puede pastorear una iglesia. Ese hecho, esa actividad que desarrolla, que a lo mejor es una gran actividad y la hace de forma increíble. Pero ese servicio que hace no le libera de la responsabilidad si es que no aparta tiempo para tratar con sus hijos y formarlos. En la medida que el Señor demanda, crezca un hijo suyo, un obrero suyo para gloria suya. O sea, no es cuestión de que yo hago bien mi trabajo y lo demás se haga. No. Un padre tiene responsabilidad sobre sus hijos, amados hermanos. Por eso que una de las cosas tan interesantes de Job es esta relación que él mantenía con sus hijos y cómo los cubría con la palabra y cómo la acción de gracia estaba siempre en su boca para honrar y santificar al Señor. Ya dijimos algo acerca de la riqueza enorme que él tenía, la enorme riqueza que tenía. Usted puede repasarla allí en casa con toda tranquilidad. Dice que tenía 7,000 ovejas, 7,000. No soy capaz de imaginarme la extensión de terreno que ocupaban las ovejas. No tengo esa capacidad. 7,000. 3,000 camellos, hermanos, con la dimensión que tienen esos animales, con la altura que tienen. 3,000 camellos.
500 yuntas de bueyes, o sea, 1000 bueyes para el servicio. 500 asnas para el trabajo duro, de fuerza. Y claro, todos los criados que necesitaba para atender tanto animal. Y hace notar aquí el escrito que aquel era el varón más grande, dice, que todos los orientales. Ya vamos a entrar enseguida. El varón que escribe, ¿no? Esta palabra que es la historia de un hombre, pero es como una poesía, ¿no? Está dicha de forma tan hermosa. Cuando hace la presentación en el versículo 1, aquí ya fue dicho que este hombre era reconocido como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero era enormemente rico. O sea, la pregunta es, ¿puede un hijo de Dios llegar a tener riqueza? Y la respuesta más correcta, creo yo, sería, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si nuestro Padre es el dueño de todas las cosas. Si nuestro Padre creó el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Si nuestro Padre es el que escondió el oro, la plata, los minerales, el cobre en el interior de las montañas, Él la puso allí. Así está dicho. Entonces, ¿por qué un hijo suyo no podría administrar un trocito, un pedacito de la enorme riqueza de la cual Él es el único gran dueño? El problema es que es lo más importante para el Hijo de Dios. ¿A usted le parece que Job vivía preocupado de los camellos, de los asnos, de las corderas? ¿Le parece que andaba preocupado de llevarle alimento a los animales? No, él tenía los criados y se preocupaba de cosas mucho más importantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Cuidar de sus hijos. Estar ministrando como sacerdote en su casa. Ese es el punto. Ya veremos enseguida el juicio de Dios, la opinión de Dios, el testimonio de Dios respecto de este hombre. ¿Ya lo veremos? Entonces se cumple aquí, hermanos, y solo eso vamos a dejar dicho. Se cumple aquí lo que dice la Escritura. Al que es fiel en lo poco, sobre mucho le pondrá. ¿Dónde está el problema? En que a veces, como hijos de Dios, no sabemos administrar lo poco. Y a veces, teniendo poco, recibiendo poco, por ejemplo, no somos serios, no somos responsables, no somos ordenados, no administramos correctamente, y a algún hijo de Dios se le ocurre, lamentablemente, robarle a Dios lo que según la Escritura le pertenece a Dios, como reconocimiento de que todo lo que tenemos es solo misericordia de Dios. Y en vez de honrar al Señor y darle gloria, ¿no? Como dirá el capítulo 3 de los Proverbios, en vez de reconocer y honrar al Señor con todo lo que el Señor nos da, más bien alguien toma de aquello y lo usa en otras cosas y hace como que Dios seguramente no se dio cuenta. El que es infiel en lo poco nunca podrá administrar más. Vengamos al testimonio de Dios, amados hermanos. Vengamos al testimonio de Dios acerca de este varón, ¿no?, de quien hoy conversamos. Mire, por favor, a partir del versículo 6. Dice que un día vinieron los hijos del Señor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales, dice, vino también Satanás. Claramente no está él considerado como un hijo de Dios, siendo creación de Dios. Pero cuando él vio que los hijos de Dios venían a presentarse delante del Señor, cuando venían a rendir cuenta al Señor cada uno de su quehacer, de sus comisiones,
Este quiso introducirse y finalmente se introduce en el grupo y aparece allí entonces frente a Dios el Señor. ¿Qué hace el Señor? Le dice, ¿de dónde vienes? Satanás le responde, de rodear la tierra y de andar por ella, de rodear la tierra y de andar por ella. El apóstol Pedro hace una muy clara alusión a cómo el maligno se maneja en eso, amados hermanos. Si usted gusta y puede y no le complica, me acompaña a Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 8. Primera de Pedro 5, 8 va a decir de esta manera: sed sobrios y velad. Usted sabe que ser sobrio es mantenerse con los 5 sentidos, ¿no? Dispuesto, despierto, que nada lo embriague, ese es el punto, sino que esté atento, tenga la capacidad, ¿no?, de juzgar toda situación con la sabiduría del Señor. Sed sobrios y velad, estén atentos, dice, porque vuestro adversario, no hay duda que es enemigo nuestro, vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien devorar. Como no hay rectitud en él, entonces él vive haciendo esto. El Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Pedro dice, estén atentos, porque hay un enemigo que es Satanás, que siempre anda rodeando todo, anda rondando todo, anda buscando la posibilidad de hacer daño a alguien. Entonces surge aquí la oportunidad que ve Dios el Señor para dar testimonio, amigos, hermanos, para dar testimonio de un hijo suyo, de un obrero suyo, de quien no hay duda, Dios sentía gozo, sentía alegría de saber que en la tierra había un varón como este. Y el Señor le dice a Satanás, en el versículo número 8, le dice, y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Y mire lo que Dios veía en Job. Dice, varón perfecto. Es interesante y es fuerte como lo plantea el Señor. Varón perfecto, dice. Mire, para entender lo que Dios está diciendo, necesitamos, aunque no busque nada, no importa, necesitamos ir mentalmente a Efesios en el capítulo 4, en el versículo 11, 12 y 13, dice que en el 11, que el Señor constituyó para la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Recuerda? En el verso 12 va a decir, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Pero en el verso 13 va a decir, a fin de que todos lleguemos, y dice, a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto. A la estatura, va a decir, del Hijo de Dios. O sea, cuando habla de varón perfecto, está hablando de Cristo, hermano. Está hablando de Cristo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Y le dice en una de sus cartas, hablándole de lo que él ha aprendido acerca de las escrituras que las tiene frente a él para que le enseñen, él le dice que el uso de las escrituras, él dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, alcance la estatura, alcance, ¿no?, el nivel de un hombre tan maduro como Cristo, el bendito Hijo de Dios. Eso está diciendo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Y ocurre que de Job, Dios el Señor dice a Satanás, no has considerado a mi siervo Job. ¿Quién es él? Varón perfecto. O sea, él es un varón maduro que ha alcanzado la estatura entonces.
Varón perfecto, dice, y recto. En él no hay posibilidad de salirse de la línea. No tiene dobleces, no tiene dos caras, no tiene dos formas de hablar. Su sí es sí y su no es no. Lo va a enseñar Jesucristo después cuando Él venga a la tierra. Job ya lo vivía de esa manera. Perfecto, recto, temeroso de Dios. La Escritura va a decir que la sabiduría es el temor de Dios. Y Job era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué significa? Que era un hombre sabio delante de Dios el Señor. Y además, era un hombre santo o santificado. Dice que era apartado del mal. Y no lo dice el escritor del libro, y no lo dice un vecino, ni lo dice un familiar de él. Lo dice nada menos que el bendito Dios de los cielos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor lo dice. ¿Cuánta necesidad tenemos, hermanos, de que haya un buen testimonio de nosotros? Es necesario que la familia hable bien de nosotros, ¿cómo no? Que los vecinos hablen bien de nosotros, que en el trabajo se hable bien de nosotros. Pero el testimonio más alto es que Dios, el Señor, pueda decir de nosotros: ese es mi Hijo amado, y en Él o en ellos tengo complacencia. Qué hermoso será, hermanos. Debe ser una meta en nosotros. Debe ser una meta en nosotros. Ahora, el punto es que Satanás insiste, ¿no? Y le dice Satanás al Señor, ¿acaso, le dice en el verso 9, tiene Job, acaso teme Job a Dios de balde? O sea, le dice, ¿tú crees que Job, porque sí se comporta de esa manera contigo? Verso 10 dice, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, tú no has puesto un vallado, no has puesto protección alrededor suyo, de su casa y de todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos, dice, le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Le dice, pero, te voy a ofrecer la oportunidad, le dice Satanás. ¿Por qué no probamos? Ese es el punto. Pero extiende ahora tu mano, le dice, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ay, qué fuerte, ¿no? Pero ¿sabe lo que hace Dios? Y voy a terminar ahí. ¿Sabe lo que hace Dios? Le dice a Satanás, versículo 12, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Todo lo que tienes, todo lo que él tiene está en tu mano. Solamente, instrucción, muestra señal de autoridad de Dios. Solamente, le dice, no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Solo para que lo guarde en su corazón, comparta conmigo el Salmo número 11, versículo 5. Salmo número 11, versículo 5. Dice, Jehová, el Señor, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que hace violencia, su alma le aborrece. Jehová prueba al justo. Mire, es muy fácil decir cuando algo no anda bien. Es muy fácil decir, hermano, estoy viviendo una prueba tan grande. Casi siempre lo nuestro no son pruebas, hermano. A veces son manifestaciones de nuestra desobediencia que acarrean consecuencias. Que es nuestro pecado que provoca entonces daño en nosotros mismos. ¿Cómo está escrito? Dice que es al justo a quien Dios prueba. ¿Qué hace el Señor con Simón Pedro, un discípulo suyo próximo a ser apóstol? ¿Qué es lo que hace antes de la muerte de Jesucristo? Lo llama aparte y le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, le dice.
una caja grande que se usa en el campo con hoyitos. Entonces se echa ahí el trigo y la paja todo junto. Entonces toman la caja y la estremecen y la remecen con fuerza y la mueven de manera que el trigo vaya cayendo por los hoyitos y la paja quede allí arriba y poder tirarla para el fuego. Satanás te ha pedido, dice, para zarandearos como a trigo. O sea, Satanás te va a agarrar y te va a dar. Pero dice el Señor a Simón, pero yo he orado por ti, le dice, para que tu fe no falte. Bueno, luego se desarrolla un diálogo entre el Señor y Pedro, y Pedro se compromete a ir con él hasta la muerte, y el Señor le dice, mira, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Como usted sabe, cosa que ocurrió. Bendito, sin embargo, es el Señor, que la oración de Jesucristo, el bendito Hijo, la oración del Señor, actuó de tal manera en la vida de Pedro, que una vez que comete el pecado de negar a su maestro, su alma fue afectada. El Espíritu operó en él, y dice que fue y lloró amargamente, y se arrepintió, y pidió perdón, y luego pudo volver y confirmar, como había dicho el Señor, y confirmar a sus hermanos. Amigos y hermanos, cada uno, el Señor nos ha dado una capacidad para decidir sobre nuestras vidas. Si usted quiere hacer su vida a su manera, nadie puede obligarlo, nadie puede forzarlo. Amados hermanos, si a usted le parece que el Evangelio se puede llevar de cualquier manera, nadie, ni su pastor, podrá obligarlo a nada. Pero qué bueno es observar figuras como la de Job y plantearse una meta preciosa. Quisiera ser como ese hombre. Quisiera que Dios hable de mí, dando un buen testimonio de mi vida. Para eso necesitamos compromiso con el Señor, seriedad en nuestro compromiso, administración con sabiduría de todas las cosas que Él nos da, atención y cuidado con la casa que el Señor nos ha entregado en administración, pero sobre todo, amar a Dios nuestro Señor sobre todas las cosas, sin excepción, de tal manera que en lo que somos, en lo que decimos y en lo que vivimos, nuestra vida agrade al Dios de los cielos. Sean ustedes muy bendecidos en el nombre del Señor. Amén.